Ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo, ok. Sí. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a bueno, es una especie de podcast, se llama Hablando con Libertad, que es una nueva, digamos, una nueva serie de podcast que vamos a estar haciendo a través de la nueva plataforma Con Libertad de Decir, que pueden seguirlo en los canales de YouTube y de Instagram, y que bueno, hoy la verdad es que estoy bastante emocionada y es un honor para mí estar con 4 jóvenes que además son muy buenas amigas y sobre todo son unas grandes defensoras de la libertad dentro y fuera de Venezuela. Nos van a estar acompañando para hablar de temas, bueno, temas de interés actual, sobre todo en el área sociopolítica y de la geopolítica también. Tenemos, bueno, le damos la bienvenida a Ana Rizzo. Ana es abogada y ella se encuentra actualmente viviendo en Canadá. También tenemos a Astrid Barreiro, ella es estudiante de psicología y se encuentra viviendo actualmente en Caracas, Venezuela. Tenemos también a Vanessa Novoa, quien es periodista y se encuentra actualmente viviendo en Ecuador. Y tenemos a Sara Vargas, quien es psicólogo y se encuentra viviendo actualmente en Chile. Bueno, de verdad que agradecido con las personas que en estos momentos nos están sintonizando. Eh, Hoy es un sábado y yo creo que hay 2 razones por las que creo yo que las personas nos pueden estar sintonizando. La primera, que de verdad les interesa demasiado lo que vamos a hablar aquí, o la segunda es que no tienen amigos como nosotros. No, mentira. Entonces, bueno, eh, vamos a hablar de 2 temas principales, sobre todo, que yo creo que es un tema que a todos nos interesa, sobre todo en la región, como es el tema de la cuarentena y la actual victoria de Guillermo Lasso en el Ecuador, que sería, bueno, para muchos puede ser el inicio del liberalismo en Ecuador luego bueno, de romper con la hegemonía electoral del correísmo. Yo quiero que, bueno, empecemos primero hablando con el tema de las cuarentenas. Entendemos que tenemos más de un año en pandemia, tenemos aproximadamente, bueno, por acá estuve buscando más o menos alguna cifra de la pandemia mundial supera, digamos, el número de contagios, 140 millones de personas contagiadas, de las cuales 78 millones aproximadamente se ha recuperado y hay un aproximado de 3 millones de personas que han muerto por este virus en todo el mundo. Entonces, bueno, esto ha dado una serie de debates en cuáles han sido las políticas que han tomado los gobiernos, que por cierto, esas políticas se asemejan mucho, independientemente si son gobiernos democráticos, tiránicos, cualquier tipo de regímenes, pero una de las principales ha sido la cuarentena, que primero muchos pensaban el año pasado que la cuarentena, como método medieval, iban a ser solamente 40 días de encierro, pero bueno, ya llevamos un año que siguen utilizando el mismo método. Entonces yo quiero que cada uno, basada en su experiencia, hablemos un poco de si realmente la cuarentena ha servido o no para disminuir los contagios y en su efecto también disminuir las muertes del COVID-19. Entonces, bueno, podemos empezar con Ana, que Ana, tú que vives en Canadá, por lo general los que vivimos sobre todo en Venezuela, vemos a Canadá como un país primermundista y que bueno, de repente allá la cuarentena sí funciona porque Canadá tiene personas, es lo que dicen algunos, ¿no? Allá son más respetuosas las personas con las medidas que dictan los gobiernos, entonces de repente allá sí ha funcionado. Entonces yo quiero saber un poco, queremos saber un poco de cuál ha sido tu experiencia, qué opinas tú de eso, de esas medidas que se han tomado. Bueno, gracias principalmente por invitarme, María. Realmente este es un espacio bastante agradable, lo que has hecho. Y bueno, entrando ya en el tema de Canadá, honestamente, yo no te podré decir hasta qué punto la cuarentena está funcionando acá. Y me explico. Yo vivo en la ciudad más grande y más poblada de Canadá, que es Toronto. Y Toronto hasta el sol de hoy ha sido la ciudad en Norteamérica con el mayor lockdown. O sea, ahorita hemos estado como más de 6 meses ya en un lockdown, básicamente.
Entonces, ha tenido el lockdown más prolongado en Norteamérica y ayer nada más anunciaron medidas incluso más estrictas para toda la provincia de Ontario. Y honestamente, al principio la gente como que lo aguantaba y creía que esto tenía sentido, pero realmente Canadá es un país que no cerró fronteras de manera rápida. Es un país que tampoco hizo mucho background check en los visitantes siquiera. Entonces, ¿en qué resultó esto? En que, bueno, ya hoy por hoy tú puedes mantener a la gente y decirle quédense en sus casas, pero ya la gente está cansada. La semana pasada, de hecho, hubo protestas en Montreal e incluso vandalizaron negocios, fue súper agresivo, hicieron literal guarimbas en la calle y, ¿sabes? Fue así bastante caótico y es porque Montreal es de hecho una ciudad que tiene incluso un toque de queda. Y bueno, o sea, como que tienes que estar a tal hora en tu casa, si no, si te agarra la policía, $3,000 de multa. Y es como que, o sea, ya la gente está fastidiada. Y otra cosa es hasta qué punto, porque Canadá es un país que ha estado muy lento en el proceso de vacunar personas. El estándar es que sí, 3 de cada 100 canadienses son los que tienen una vacuna. Entonces la gente está como que, ¿hasta cuándo nos vamos a mantener encerrados? Eso que dice Ana me hace un poco de contraste porque yo que estoy en Chile, Chile es el país con mayor índice de vacunación, al menos en la región. Y acá realmente sí se ha hecho, digamos, una campaña efectiva para vacunación. Siento que muchas personas han estado abiertas a vacunarse también, y aún así estamos en cuarentena, volvimos a cuarentena. Inicialmente tomaron unas medidas absurdas, súper estrictas, o sea, al punto de que ni siquiera las personas que tenían negocios de productos no esenciales, como por ejemplo ropa, electrodomésticos, no podían vender sus productos. Eso no tiene ningún sentido, ni siquiera a través de delivery. O sea, un Eso es montón de cosas ridículo, eso no tiene es sentido. ridículo, eso no tiene sentido. Tomar un montón que luego tuvieron que irlo flexibilizando porque obviamente no hay economía que soporte eso, no hay bolsillo que soporte eso. Y además Chile es un país que viene pasando por un proceso muy difícil a nivel económico desde ya hace muchos meses por el tema del estallido social. Eso fue algo que golpeó fuertemente la economía, que golpeó a muchos negocios, que golpeó a muchas personas a nivel económico y ahora, si le sumas todo eso al tema de la cuarentena o de la pandemia en general, de verdad ha sido muy difícil. Acá, o sea, han, en mi punto de vista, igual que como dice Ana, no cerraron las fronteras prontamente, se dejó que el virus se esparciera y luego de que ya entonces todo estaba de alguna forma hecho, fue que empezaron a tomar medidas. Sí, Y es y ya en ese lamentable. punto, o sea, disculpa que te interrumpa, pero es que ya en ese punto ya no es el lockdown efectivo, porque ya el virus está allí, se va a difuminar. O sea, de hecho, justamente yo siempre menciono a Chile como que, ¿sabes? Chile es un país que todavía es tercer mundo y van mucho más rápido que nosotros en cuestión de vacunas, lo cual es impresionante. Sí, sí, acá Nosotros, perdón, no sigue tú, Sara. decía que acá con el tema de la vacunación, creo que Chile ha dado un ejemplo positivo. Sí. Sí. O sea, yo de verdad deseo la vacunación de Chile, pero aquí en Venezuela los envidio mucho. Aquí ya llevamos, o sea, yo estoy en Caracas, Venezuela. Llevamos un año o un pelo más de un año encerrados. Y la cuarentena ha sido como rara porque sí estuvimos un tiempo que era como la cuarentena radical, que estuvimos encerrados completamente sin poder salir, con alcabalas en toda la ciudad, entre los municipios. Y luego empezaron como semanas de flexibilización. Entonces era como una semana de cuarentena radical, una semana de flexibilización. Obviamente no ha funcionado, pero no ha funcionado. Primero, los hospitales aquí son un desastre. Entonces, tú no puedes afrontar el virus si no tienes un buen sistema de salud. Lo otro es que no hay ni siquiera agua. Entonces, ¿cómo afrontas el virus que te tienes que estar lavando las manos a cada rato si a muchas personas no le llega el agua? Y lo otro que yo siento que es súper obvio es que el gobierno obviamente oculta muchas cifras. Por ejemplo, mi abuelo hace poco murió
por COVID hace como 2 semanas y la muerte no decía por COVID, o sea, decía como que afección respiratoria. Y entonces me puse a pensar como cuánta gente no dirán por afección respiratoria que se han muerto. El día que mi abuelo murió, yo revisé como lo que dice el gobierno de los muertos y no había nadie con sus características. Entonces, obviamente aquí hay como una información demasiado oculta, no sabemos nada y realmente Venezuela es un país que yo siento que no puede estar en cuarentena porque cuánta gente no trabaja del día a día, o sea, de lo que hace el día. Y esa gente no aguanta, o sea, ¿qué está haciendo ahorita? ¿Cómo trabaja? Claro, Sí, o una sea, de las cosas que quería agregar un poco con lo de que dice Astrid, porque, y que también lo decía Sara, o sea, el Estado es el que dice cuál es el trabajo esencial. O sea, pero muchas de las personas, independientemente de lo que tú vendas o de lo que tú trabajes de manera honesta, es esencial para ti y para poder sobrevivir en cualquier país en el que te encuentres. Entonces, en Venezuela, lamentablemente la gente vive del día a día viendo qué revende, qué vende, o sea, así sea cambures afuera de sus casas vendiendo algo, lo que sea para poder comer ese día. Entonces que de repente el Estado te diga, mira, tú no puedes estar allí vendiendo eso, tienes que estar encerrado, porque además, aparte de que ellos no dejan entrar las vacunas, hablando de que Ana y Sara están hablando del tema de las vacunas, pero es que en Venezuela no dejan entrar las vacunas, y encima te culpan a ti, o sea, nos culpan como sociedad de que si se eleva la tasa de contagio, entonces es culpa nuestra, no del Estado que no deja ni entrar las vacunas, ni tiene, digamos, un servicio sanitario óptimo, ni siquiera hay agua, o sea, la culpa nunca es de ellos, sino siempre es de la sociedad. Entonces, bueno, es un tema bastante complicado y creo que dependiendo de cómo el régimen sea más o los gobiernos sean más controladores, es peor aún, o sea, afecta mucho más la cuarentena. Sí, Vanessa, ¿ibas a decir algo? O sea, no, totalmente. Yo quería decir que, bueno, aquí ha sido todo un tema porque, bueno, como muchos saben, esto fue noticia el año pasado. Ecuador creo que es uno de los países de la región que más fue golpeado por la situación de la pandemia. El año pasado hasta fue noticia gente que se moría en la mitad de la calle, por ahí por marzo, abril, que fueron, digamos, meses sumamente fuertes. Y ya va, yo en ese momento estaba de acuerdo con la cuarentena. Yo en ese momento decía, por supuesto que tenemos que estar encerrados. ¿Quién va a salir con un gentío en la calle? Pero realmente yo creo que la cuarentena terminó siendo una medida como de un último recurso cuando ya se tiene la soga al cuello con la pandemia. Es algo que se ha podido evitar. Aquí en Ecuador, por lo menos antes de que se decretara la cuarentena el año pasado, se venía advirtiendo que iban subiendo los casos, que había que tomar ciertas medidas preventivas. No se tomaron ninguna medidas preventivas y ya cuando veían que el sistema de salud estaba colapsado, ahí lanzaron a la gente en cuarentena. Y eso económicamente ha sido un golpe muy fuerte porque muchísima gente se quedó sin trabajo. Yo trabajo en el sector de bienes raíces y es increíble la cantidad de gente que perdió la posibilidad de comprar su vivienda, la cantidad de gente que no pudo seguir pagando sus casas. Se generó una especie como de sesgo moral hacia las personas que salían a trabajar a pesar de la cuarentena y muchas veces eran personas que tenían que trabajar porque o trabajaban o no comían. Y se les comenzó a juzgar muchísimo, sobre todo desde sectores que son privilegiados, ¿no? Sectores que saben que los pueden mandar a trabajar en sus casas, pero que ellos van a seguir teniendo su 15 y último, su pan de cada día, pero la gente que vive de lo que trabajan todos los días, que lamentablemente aquí es la mayoría, el 70% de la gente aquí no tiene lo que se conoce como empleo adecuado, pues para ellos es sumamente rudo. Ahorita nosotros supuestamente estamos al borde de otra cuarentena porque han ido incrementando brutalmente los casos nuevamente, otra vez por falta de prevención y la gente está aterrorizada porque ya después del golpe económico, de la contracción económica de 2020, ya ahorita, bueno, uno no se sabe ni qué esperar, ha sido horrible. Sí, además siempre hay como una superioridad moral allí, que yo he visto, incluso acá en Canadá lo veo también. ¿Para qué te vas a preocupar por los negocios? ¿Para qué te vas a preocupar por la economía? ¿Para qué te vas a preocupar por, tú sabes, el dinero? Lo que importa es salvar vidas. Es como que, ok, pero la vida también depende de tu bienestar económico. Sí. Tu salud mental depende también de tu bienestar económico. Y por lo menos acá de por sí ya esta gente tiene problemas depresivos en condiciones normales, sin pandemia, sobre todo durante el invierno. Imagínate con una pandemia. O sea, acá los casos de suicidio
personas con problemas depresivos, consumo de drogas, sobre todo el consumo de droga ha aumentado considerablemente. ¿Sabes? Son cosas que entonces te hacen pensar como que, ajá, y Canadá no es Latinoamérica. Acá el gobierno por lo menos lleva dando dinero, como que te despidieron por la pandemia, toma, vas a recibir dinero mensualmente. Ok, tienes el apoyo económico, pero ¿hasta qué punto se puede sostener ese apoyo económico? ¿De dónde vas a sacar el dinero? ¿Cuál va a ser la consecuencia posterior? O sea, para mí ya está imprimiendo dinero así a lo loco, tipo Venezuela, y veremos las consecuencias después. Lo cual a mí como venezolana me aterroriza y me da demasiado cringe en la vida. Pero sí, o sea, es bastante terrorífico. Y bueno, algo que quería agregar, así off topic, es que la gente, si quiere hacer preguntas o comentar en el video, está más que bienvenido y nosotras comentaremos. Saben que al principio de la pandemia, como Vane, yo también estaba de acuerdo con las cuarentenas, pero es porque yo lo veía como que desde otro punto de vista, o sea, que yo veía a mi mamá, que es médico, que es anestesiólogo, que ella entubaba a los pacientes COVID y que hacía un poco de cosas, y yo decía como que, wow, o sea, mi mamá está en peligro, y está en peligro porque hay un poco de gente irresponsable que sigue saliendo y que no le importa y que digan, ay, como que mueran, los que tengan que morir. Y mi problema no es como que mueran otras personas, pero o sea, para mí mi mamá es valiosa y yo no quería que ella fuera como un número más. Pero siento que llega a un punto en que esto, o sea, que es tan complicado porque además estamos a un año de todas las cuarentenas y no han bajado los contagios, más bien ahorita hay una segunda ola y todo ha seguido subiendo, entonces creo que ya se demostró que obviamente la cuarentena no es la solución a todo. Sí, es que el problema es que no puedes solo aplicar cuarentena y no tomar ninguna otra medida. Sobre todo creo que en el caso de Venezuela, donde se hace más evidente que, bueno, ha sido, por supuesto, muy, muy mal manejado. Yo creo que acá en Chile, al menos ellos tomaron una estrategia que, bueno, no me parece tan mal, que es que eh, pasan a fase 1, fase 2, fase 3, dependiendo, al menos en Santiago, de la comuna en donde vivas. Y creo que en las otras regiones también es igual. Entonces no es como que encierran toda la región por completo, sino que van como abriendo, cerrando. Y bueno, ahí hay personas que tienen como que su criterio de que hay ciertas preferencias medio clasistas con respecto a eso. No lo sé, la verdad, no estoy segura de eso, no podría afirmarlo. Pero sí, o sea, realmente yo creo que eso al menos ha sido una forma como de darle un poco de flexibilidad a la cosa, no detener por completo la economía. Y bueno, eh, yo creo que también hay un problema, más allá de que, bueno, si la cuarentena afecta o no afecta económicamente, que es, por un lado, lo que dice Ana del tema psicológico. O sea, ciertamente los índices de depresión y de ansiedad han subido muchísimo. Por otro lado, o sea, el tema moral con respecto a la libertad. O sea, ¿en qué momento el miedo se vuelve más importante que la libertad? Yo creo que eso es algo que tenemos que preguntarnos, porque, y no lo digo como una afirmación de que la libertad tiene que estar por encima de todo, sino más bien como abrir al análisis, ¿no? Al cuestionamiento. O sea, vivir con miedo, vivir encerrados, vivir de alguna forma, dejando que el Estado cada vez tome más poder, que no sabemos si nos van a regresar un montón de libertades, porque a mí me parece que el Estado en muchas ocasiones, y me refiero en muchos países, no solo Venezuela o no solo Chile, toma medidas temporales y de temporales son para siempre. Entonces, Sí. esa para mí es una preocupación bastante grande. O sea, yo siento que estamos en camino a una distopía y que, bueno, ya estamos viviendo una distopía. Y decir que no, que las cosas van a volver a ser como antes, no van a volver a ser, y no por el virus. No es por el virus, es porque yo siento que las estructuras de poder de alguna forma están cambiando y no sé si para bien o para mal, porque a mí me da la impresión de que los gobiernos en muchas partes del mundo, el Estado, está cada vez tomando más poder, más control. Países que eran supuestamente liberales, como Estados Unidos o como el mismo Chile, siento que han retrocedido enormemente en sus principios liberales y de alguna forma es como si hay una especie de inconformidad social.
como que se huele un aire de que la gente ya está cansada y yo no sé, yo creo que podríamos estar cerca y quizás este tema de las cuarentenas, de la pandemia lo detone, de una especie de revolución francesa, en donde se cambien los sistemas de gobierno, donde se creen cosas nuevas, donde ya la democracia, que para mí está enferma y está convaleciente, honestamente, porque la han corrompido de manera increíble, quizás no va a ser el sistema que va, digamos, a prevalecer en el futuro. Entonces, yo creo que bueno, que al menos de mi parte es algo que me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque obviamente lo económico está involucrado allí, pero hay otros elementos que generan incertidumbre. Sí, de Yo creo hecho, que sabes que mencionaste algo curioso, Sara, y es que acá, por lo menos en Canadá, abrieron algo que se llama como snitch lines. Y eso es básicamente para que tú, si tú tienes a tu vecino que tiene una persona que no vive en su casa, básicamente lo denuncias a la policía, lo cual es súper tóxico, porque, o sea, básicamente le estás dando una police mentality a las personas para que ellos sean básicamente quienes delaten a sus propios vecinos y los multen y los saquen. Y lo peor es que, o sea, acá las sanciones pueden llegar hasta la cárcel. Básicamente dijeron eso. Y, ¿sabes? Es súper, súper tóxico y súper peligroso. bueno, tú sabes que yo creo que con lo que ustedes comentan de que al principio había muchas personas que justificaban estas medidas porque decían, bueno, Yo. no importa si eres liberal o no, sí, pero por lo menos en las redes se veía mucho que la gente decía, bueno, hay que justificar estas medidas porque estamos en una pandemia, entonces es como un gobierno, es como medidas de emergencia. Y tú dices, bueno, mm, sabíamos que no había más libertad, pero por otro ambiente era una pandemia, nunca habíamos vivido una pandemia, entonces decíamos, bueno, vamos a dar el beneficio de la duda. Pero es que eso se extendió a más de un año. O sea, entonces lo peor es que no sabemos cuándo se va a terminar la pandemia, cuando, o sea, primero decían, bueno, cuando se hagan todo el mundo las pruebas, después cuando todo el mundo se vacune, entonces siempre van inventando una nueva excusa. Una por lo menos yo vivo en Guanare, estado portuguesa, en Venezuela, y allí el régimen de Rafael Calles, que es el pseudo gobernador de Portuguesa, él implementó un decreto regional, que obviamente eso no es constitucional, pero ya sabemos que en Venezuela no existe Estado de Derecho, pero las personas que no tienen tapabocas van a ser multadas por $10, ni siquiera bolívares, o sea, $10. Y la gente gana apenas, o sea, un profesional, hablando de un profesional o funcionario público, gana $1 en bolívares. Los demás no tienen un sueldo fijo ni nada, o sea, la gente, lo que tú vendes hoy, bueno, te compras una harina, una mantequilla y comes eso. Mañana ya no sabes. Pero imagínate entonces que, porque si apenas tienen para una harina, pero no tienes para comprar tapabocas, es la realidad. Entonces, la gente lo que hace es improvisar tapabocas, a veces no solo para cuidarse, sino también por el miedo, porque el régimen ha adoptado medidas no solamente de control social, sino también de infundir miedo en la sociedad. Entonces, ellos no arreglan, como ya lo mencionaba Astrid, ellos no arreglan el servicio hospitalario, no te arreglan tampoco el servicio público como agua, y además agregarle la electricidad, porque imagínate en cuarentena, sin agua, y encima te quitan hasta 4, 5, 6 y las horas que le da la gana de luz. Entonces, tienes que aguantar todo eso, y encima, si por alguna u otra razón no tienes tapaboca, ellos, si les da la gana, te multan con $10. ¿De dónde saca la gente común y corriente $10? O sea, la verdad, porque entonces, Sí. todas estas medidas, yo digo, bueno, al final es difícil comprobar si a pesar de que hay estudios que dicen que las cuarentenas han sido realmente errores políticos, bueno, de repente yo creo que a lo mejor no del todo son malas, pero creo que una de las formas que hubiese dado mejores resultados es que tú tienes que poner en cuarentena realmente a la gente que está con contagio, o sea, contagiada. Pero si tú O la pones y gente que encierras también, tiene, o la gente si que tiene encierras, condiciones inmunocomprometidas, creo que se llama. Sí. exacto, o sea, por lo menos creo Sí. que en este caso, por lo menos los ancianos,
Pero si tú pones también en cuarentena a las personas en edades productivas, o sea, ¿cómo sale adelante un país? ¿Cómo sale adelante? Entonces tú vas a encerrar a todo el mundo en sus casas, tienes todas las calles y los negocios libres y listo, ya, resolviste el tema de la pandemia. O sea, yo creo que eso ha demostrado que igualito los contagios siguen. O sea, no tiene Y sentido. además, es que es súper difícil porque yo digo como que, bueno, que quizás yo he podido estar en mi casa durante un año. De verdad, las veces que he salido son súper contadas y salgo en la urbanización. Pero ¿cuánta gente puede hacer lo mismo que yo? O sea, una amiga me estaba contando que su sobrina trabaja en peluquería y su sobrina cada vez que decían que era cuarentena radical se desesperaba porque ella vive del día. Entonces, ¿sabes? En la semana que es la cuarentena radical, esa muchacha no trabaja y es una muchacha que además tiene 2 hijos. Entonces, lo que tú trabajas en un día te lo puedes consumir en un día también. Entonces, ¿cómo guardas como que comida para esa semana la gente que no tiene la posibilidad? Por aquí hay unos comentarios. Ah, Vanessa. No, o sea, que a mí una cosa que me preocupa muchísimo, que creo que le hemos estado comentando todas, es, digamos, el sesgo moral que nos está dejando todo esto. El sesgo de que ves mal a una persona que llega después de cierta hora a su casa, ves mal a una persona que sale, no sé, a comer con los amigos, ves mal a la persona que va al gimnasio. Se está generando como que un complejo, digamos, de policía entre las mismas personas, como comentaba Ana, que denuncian a sus mismos vecinos y eso es algo terrible. Y a mí lo que me preocupa es que eso perdure más allá de la pandemia, porque vemos que ha pasado un año y sigue la misma situación. Y eso es algo súper Incluso aquí grave. en Venezuela, ay, perdón. Ajá, aquí en Venezuela hubo como un caso de que era medio clasista, porque entonces tú veías como que la gente de zonas populares que se reunían, y entonces tú veías a mucha gente por las redes sociales que sí criticándolos, que qué horrible, que por culpa de ellos nos íbamos a contagiar todos, y luego veías que esa gente justificaba a sus amigos que hacían fiestas en sus casas, cuando el contagio podría ser totalmente el mismo y es el mismo riesgo. Entonces también es como el sesgo de que, porque ellos tienen dinero, entonces tal vez no contagien tanto como los que son pobres. Aquí hay algunos comentarios, voy a ir leyendo. Gutiérrez Rafael coloca chachas, qué bellas. Bueno, a quienes vean esto y no son venezolanos, chachas, muchachas. Qué bellas, I love you. También dice, el caso de la cuarentena en Venezuela no es por seguridad, es netamente político, es decir, control social. Daniel Díaz, saludos Daniel, saludos a todos los que están sintonizando. Daniel dice por acá, pueden contar sus experiencias personales enfrentando el confinamiento. Sí, yo creo que ahorita podemos cada una dar alguna experiencia que hayamos vivido con el tema del confinamiento, de cómo nos ha afectado de cierta forma. Y Pedro Mosquera coloca, bueno, que es una dictadura sanitaria, desde el principio la mayoría de derechistas dormidos. Es una pandemia, ninguna pandemia, y se acaba cuando lo decreten. Eso es hasta ahora lo que han escrito por acá por las redes. No sé si, bueno, ¿quién quiere comentar alguna experiencia en específico que hayan vivido con respecto al confinamiento? Yo voy a tocar una, rapidito, voy a hablar un poco de mi experiencia, y es que antes de que iniciara la pandemia, yo estaba en Estados Unidos. Y en Estados Unidos sí se hablaba mucho más de lo que se conocía en Venezuela, sí se hablaba un poco de que, bueno, había un virus, el COVID-19, sí se hablaba de eso, y que había iniciado en China, en una zona específica de China y tal. Y bueno, de cierta forma eso se hablaba mucho en la televisión, o sea, en los medios televisivos. Sin embargo, más o menos en el 8 de marzo yo regresé a Venezuela y yo tenía toda la esperanza, todo el ánimo, o sea, estaba súper contenta porque mi objetivo era poder trabajar en el negocio de mi familia. O sea, mi familia tiene digamos, un negocio que es como una bodega y además de eso vende mayormente todo tipo de licores legales, ¿no? Por si acaso acá es una licorería, lo que hablamos lo que llamamos en Venezuela licorería. Entonces, bueno, estaba súper contenta. Es el bodegón. No es un bodegón, o sea, es que, ¿sabes qué? Es una muy difícil bodega. porque el tema de los bodegones es que lamentablemente los enchufados se apropiaron de ese nombre
pero en serio la de mi casa sí es lo que llaman bodegas, o sea, desde siempre, de las Ajá. bodegas y licorerías. Entonces, bueno, ahorita decir, coño, es un bodegón es muy difícil. Es un Pero eufemismo, bueno, total la que licorería. yo estaba súper feliz y tal, y llegué, recuerdo que llegué el 8 de marzo, abrimos, o sea, estaba abierto porque, ajá, con toda la cuestión, casi que todos mis ahorros yo lo había invertido, y más o menos a los 3 días, como el 12, no sé, algo así, llegaron los policías al negocio, entonces dijeron que teníamos que cerrar porque todos los negocios tenían que cerrar. Y resulta que cerraron, comenzó la cuarentena, lo que llamaban cuarentena radical, que cerraron todo tipo de negocios, todos. O sea, no podías abrir porque te iban a... Y eso fue así como por 3 meses, que después lo flexibilizaron un poco con los negocios, por ejemplo, las farmacias, las licorerías, con las licorerías no pueden abrir. Pero el problema de todo eso es que, aunque tú no estabas produciendo, o sea, porque obviamente estaba prohibido, te podían multar si tú abrías la Santa María, etcétera, los impuestos empezaron a subir de manera descarada, o sea, como si tú estuvieses produciendo normal. Y más o menos, más de 2 veces aumentaron los impuestos en el año. Eso hizo que, bueno, lamentablemente yo tuve que ya desistir del negocio, o sea, simplemente le dije a mi abuela, que es la dueña del negocio, le dije que ya no podía seguir allí, porque básicamente todos mis ahorros y mi capital me lo había comido con mi familia, no porque quería, sino porque si no podías estar trabajando tenías que de cierta forma sobrevivir con lo que tenías ahorrado. Y bueno, lamentablemente me descapitalicé y ya no puedo seguir en el negocio, tuve que reinventarme haciendo otras cosas, entonces fue un golpe muy duro para mí porque yo tenía toda la esperanza de trabajar totalmente independiente y que no iba a depender absolutamente de nada ni de nadie, o sea, sino de mi propio trabajo y mi propio esfuerzo, pero una vez más el Estado se interpuso con unas medidas totalmente absurdas. Yo siempre voy a decir, son medidas absurdas, son unas restricciones que no tienen ningún sentido, decirle a la gente que no puede trabajar, y encima de eso cobrarte demasiados impuestos y patentes y un montón de otras cosas que, bueno, al final lo que ellos hacen es quebrar a la gente, y entonces la gente se debate entre o me contagio con el virus o me muero de hambre en Venezuela. Entonces, bueno, esa es como una de mis tantas experiencias en este confinamiento. Sí, y No sé si otra tiene algo. lo que comentan de que la cuarentena en Venezuela es política, es una forma de control social, es tan evidente que si realmente al gobierno le importara algo, en lo más mínimo, la vida de las personas, comenzaría por reconstruir el sistema de salud que ellos destruyeron. Entonces ahí es más que evidente que en Venezuela, lamentándolo mucho, pero es solo el fortalecimiento y ahora justificado, entre comillas, ante los ojos del mundo, de una dictadura. Y acá, Sí, honestamente, o sea, a mí me llama la atención y es algo bueno, que es llamativo, ¿no? Y que lo digo con mucha responsabilidad. Los chilenos, por razones obvias, rechazan demasiado la idea de la dictadura, eh, sentimiento que comparto porque todas las dictaduras son malas, este, pero hay un sector que avala entonces todas estas medidas súper restrictivas que nos está imponiendo el gobierno. Entonces, ¿cómo tú rechazas la idea de una dictadura, pero apoyas entonces que el Estado nos coarte las libertades, la libertad de trabajar? O sea, ni siquiera la libertad de irte de una rumba a una discoteca, la libertad de trabajar. Es lamentable eso, porque entonces ahí hay una contradicción, ¿no? Que defendemos la libertad, pero con condiciones. Yo no comparto ese pensamiento. Entonces también creo que hay un componente político, incluso acá yo creo que la pandemia le cayó como anillo al dedo al gobierno, porque la verdad las cosas estaban muy difíciles acá a nivel social y político y pues tuvieron la excusa para encerrar a todo el mundo en sus casas, ¿no? Sin embargo, acá la gente sigue protestando, siguen de alguna forma manteniendo cierta lucha social, ¿no? Este, pero sí, yo creo que hay un componente fuerte en muchas partes de control social. Yo siempre uso mucho el ejemplo de la gasolina en Venezuela. O sea,
mis padres viven en Guárico y ellos me dicen que allá las colas de gasolina son horribles y que tienen que pasar horas, en Valle de Pasco incluso pasan días, y entonces es como, ¿sabes? Viene el gobierno y dice como que no, quédense en sus casas, pero claro, también es conveniente que la gente se quede en su casa, porque así no usan gasolina, no tienen que salir del vehículo, y sabes, de una manera te sirve de excusa. Con referencia a la pregunta que hicieron de una experiencia personal que yo haya tenido oye, de verdad, yo creo que estar encerrada en la casa, creo que es lo único así que me ha pasado, estar encerrada en la casa, trabajar desde casa, ciertamente yo estoy en una posición privilegiada en el sentido de que yo trabajo para una institución que me dio todas las comodidades, incluso dinero si quieres comprar escritorios, pantallas, todas las cosas, pero sabes, como dije, es una posición privilegiada en comparación a mucha gente. Por lo menos abajo de mi edificio hay un señor que él tiene una tienda de tintorería. De paso, algo que me da mucha tristeza es que acá muchos de los pequeños negocios le pertenecen a inmigrantes, a personas que, sabes, llegaron a este país a querer aspirar a una mejor vida y muchos de ellos con muy pocos recursos. Entonces, este señor, de hecho, él es del Medio Oriente, él tiene su tintorería y cada vez que yo voy para allá, el señor, bueno, eso es una cara larga que ni te cuento, y él dice como que, sabes, ya yo no recibo casi clientes y es simple, porque más allá de que traen que si sus chaquetas de invierno o de otoño, lo que más le da dinero eran los cajes, los blazers, los trajes de caballero, los suits, y sabes, ya eso no los recibe porque la gente no está yendo a la oficina. Y él básicamente dice, o sea, mi negocio se está yendo al desastre. Y es súper triste cuando te das cuenta. También hay casos de personas que invirtieron en hacer sus patios, como sus porches con mesas y todo afuera, para que la gente pudiera ir a comer y no comer adentro del restaurante, sino afuera donde supuestamente el contagio es mucho menor. Y después vino el gobierno y dijo, no, tampoco pueden comer afuera. O sea, tienes que cerrar a lo juro y nada más tienes que ser pick-up o delivery. Y entonces la gente dijo como que, ¿y el dinero que invertí haciendo esto ahora dónde se va? O sea, perdí dinero, lo que había invertido ya no está. Entonces, son historias que realmente son muy tristes. O sea, yo también tengo, digamos, no digamos una historia en particular, porque yo también siento que yo me siento sumamente privilegiada. O sea, yo seguí trabajando desde casa, seguí, digamos, no perdí mi trabajo, no tuve la necesidad de salir a trabajar ilegalmente, pero una cosa que a mí me chocó mucho fue ver cómo otras personas, que obviamente no tenían el mismo privilegio, salían a trabajar para resolver su día a día. Y se hizo muy común el año pasado que a comienzo de la pandemia comenzaron a escasear mascarillas e insumos de protección, y hubo personas que pues aprovecharon eso y comenzaron a vender estos insumos para ver de qué vivían, para ver de qué sobrevivían. Y se hizo súper común ver comentarios en redes sociales y de la gente diciendo, los que venden medicinas y mascarillas son de lo peor en esta situación de pandemia. ¿Cómo van a vender y vender algo escaso a precios tan altos? Deberían meterlos a todos presos. Es injustificable que hagan eso. Y yo decía, Dios mío, estás hablando desde una posición de privilegio y de clasismo tan grande, porque no entiendes que esas personas que salen a vender una mascarilla, un plátano, un vaso de agua, o sea, lo que sea, es gente que tal vez no tiene el mismo privilegio que tienes tú, que estás en tu casa tranquilo recibiendo tu sueldo. Es gente que está resolviendo a ver con qué comen ese día. Entonces, yo siento que, sobre todo el año pasado, toda esta situación sacó lo peor de la gente en muchos casos, sacó el clasismo, sacó el totalitarismo, sacó las ganas de controlar, sacó la superioridad moral y la hipocresía, porque por un lado, tú veías a gente, y recién cuando salíamos de la pandemia, incomodísimos, porque veían a otras personas comenzar a salir a restaurantes o a ciertos lugares, pero al mismo tiempo ninguna de esas personas que tú los veías como que pegando el grito al cielo podían decir que ellos estaban 100% tranquilitos en su casa sin moverse, sino que eran personas que igual salían y vivían su vida, pero cuando lo hacía otro, ahí sí era malo. Y por supuesto lo que comentaba Astrid, del ataque a la gente de bajos recursos, no es que es por esa gente que no salimos adelante, aquí a la gente de bajos recursos o la gente de bajos estratos les dicen cholos. Entonces tú escuchabas mucho, no, es que por esos cholos es que estamos así como estamos, por eso es que no salimos de la pandemia, y eso de verdad
que me pareció muy feo. Y otra cosa que antes de que se me olvide, el tema de los impuestos. Yo decía, por Dios, el gobierno el año pasado estableció que las empresas podían recortar los salarios por un tiempo limitado a los trabajadores como una especie de, digamos, de ayuda para que se recuperaran después de la pandemia. Pero por un lado estaban haciendo eso y todo el mundo con el sueldo recortado, todo el mundo con las deudas hasta aquí, y por otro lado el gobierno cobrando sus impuestos completicos. O sea, igualito todo el mundo tenía que pagar impuestos, ahí sí no hubo recortes, ahí sí no hubo todo, entonces ahí yo siento que se ve mucho también el doble estándar de los gobiernos, del Estado, como siempre. Por un lado, pues sin problemas con que se recorten los ingresos a la gente, tanto del sector público como del sector privado, pero por el otro lado, cobrando 100% sus impuestos como que si nada estuviera pasando. Eso de verdad que me pareció y me sigue pareciendo terrible. Bueno, acá ningún parlamentario se ha cortado su salario ni se lo ha disminuido desde que la pandemia empezó. Ellos están cobrando su full salary, o sea, bien chévere por ellos, ¿no? Yo siento que mi experiencia ha sido rara porque a mí no me molesta estar encerrada en la casa, o sea, realmente no me molesta, y obviamente también es como que desde una posición privilegiada de que puedo estar encerrada, puedo hacer todo desde la casa, incluso yo no voy a los mercados, sino que yo pido mercados delivery, o sea, yo realmente no salgo, pero, por ejemplo, a mí me afectó muchísimo como que el saber que mi mamá se estaba exponiendo tanto en los hospitales, a pesar de que yo vivo en Chile y que eran hospitales chilenos, o sea, yo todos los días estaba como que, ¿sabes? No te puedes hacer una PCR todos los días por mí, por favor, como para saber que no tienes el virus. Y eso me incrementó muchísimo la ansiedad y también, o sea, por ejemplo, a veces veía que mi papá salía a fiestas y yo decía así como que, ¿pero por qué lo haces? O sea, no tiene sentido, eres un señor de 60 años, ve y guárdate en tu casa, o sea, no es que estás saliendo a trabajar, que lo entiendo totalmente, es que te veo en fiestas normales, y eso sí como que sí hubo una vena como mía juzgando, pero no juzgando a los otros, sino juzgando a mi familia, porque sabía la posición de mi familia y sabía como que por qué lo estaban haciendo. Lo único que, ¿sabes? Pude en la universidad me atrasé porque obviamente hay materias que son presenciales, que requieren presencialidad y no las pude seguir viendo. Sin embargo, también como estoy en una universidad privada, yo nunca me he parado. Hay personas que estudian en la UCB que no, o sea, no tienen graduación, no encuentran sus notas, no han podido iniciar clases, tienen más de un año parados. Y bueno, y en mi urbanización, por ejemplo, o sea, en mi edificio como tal, sí se ha visto como la venta. ¿Qué pasó con Astrid? Quedó congelada. Se congeló, sí. Quedó un poco congelada. Bueno, mientras regresa Astrid, voy a leer los otros comentarios de este tema en específico. Por acá Gabriel Salas coloca hola, hola. Hola, Gabriel. Hola, Gabriel. Hola, Gabriel. Bueno, Daniel le responde que sí, ya estaba samureando. Esta es otra palabra venezolana que posiblemente algunos no vayan a entender bien, pero significa estar. Pero se lo pueden imaginar. Pero no sé cómo explicar que ya está saboreando. El buitre que buscando carne fresca, algo así. Bueno, aquí Leonardo, por acá nos deja un comentario, él dice, ¿hasta qué punto es válida una emergencia? ¿Creen ustedes que la figura de un estado de excepción es de verdad necesaria o solo es la mejor justificación con miras a someter? Al final, una cosa es el criterio sanitario, lo que dicen los médicos, epidemiólogos, etcétera, y la otra, política pública sanitaria. Esto es la salud pública según la gestión del Estado. Saludos. Parece la reunión de los Avengers venezolanas liberales. Un abrazo. Daniel coloca por acá. ¿Ustedes se sienten un poco más anarquistas hoy que hace un año? Yo no voy a responder esta pregunta de Daniel. Y Luis Alejandro Landa coloca hola, vale. Hola, Luis Alejandro. Y Morfeo por acá coloca el socialismo no funciona. Entonces, bueno, creo que hasta ahora la pregunta más con ese último comentario. Sí, bueno, para resumir esta parte, no sé qué ha pasado con Astrid, seguramente, bueno, ya saben, Astrid, al igual que yo, estamos en Venezuela, entonces aquí cualquier cosa
puede suceder. Claro, para que quede Mientras, claro que el socialismo no funciona. sí, exacto, esta es la clara muestra de que no funciona. Eh, y bueno, la pregunta de Leo es bastante interesante porque creo que además ya lo hemos respondido, que es la diferencia entre los casos sanitarios, es decir, lo que dicen los expertos en tema de sanidad, como los médicos, los infectólogos, etcétera, todos ellos, y por otra parte las políticas públicas sanitarias, que son al final las medidas que toma el Estado. Entonces, yo creo que se ha demostrado que la cuarentena no ayuda en lo absoluto en, digamos, en reducir el número de contagios y de muertes, pero aún así, esa es la política de Estado que hoy existe, porque yo no veo otra, al menos bueno, quizás Sara y Ana sí puedan hablar un poco más como el tema de la vacunación, si hicieron pruebas, etcétera, pero por lo menos casos como Venezuela, o sea, esa es la única medida, no hay más nada. La única medida es, bueno, cuarentena, y de paso es una semana de cuarentena sí, una semana de cuarentena no, entonces como que, ajá, Me parece que volvió, Sí, sí volvió. intentando sí, entrar. acaba de volver. Sí, ciertamente, bueno, ya lo he mencionado, yo creo que es muy acertado lo que dice Leonardo, que es que una cosa es el criterio médico, sí, lo que digan los especialistas, ciertamente hay que escucharlo y además, por ejemplo, el uso de la mascarilla, si la mascarilla que se utiliza no es la mascarilla adecuada, si la mascarilla que se utiliza mal, entonces, ¿qué hacemos con tomar un montón de medidas absurdas? Sí, igual la gente está usando mal lo principal, que es la mascarilla. Y lo mismo pasa con el distanciamiento social, por lo menos acá pasaba que tú ibas a una tienda y había aforo, ¿sí? Bueno, podían entrar, supongamos, 4 personas en una tienda chica. Esto no pasaba tanto en los malls, sino en las tiendas como más, pues así que van en la calle, ¿no? Pero afuera estaban las personas haciendo fila para entrar y estaban uno detrás de otro, pero que te respiraban aquí. Entonces, eso es absurdo. ¿Qué sentido tiene el aforo si cuando estás afuera tienes a la persona aquí? Es ridículo, ¿no? Y de alguna forma siento que también se está infantilizando a la sociedad, cuando esto debería ser un tema de responsabilidad individual, promover la responsabilidad individual que tiene cada persona, finalmente. Entonces, yo creo que es eso, que debemos escuchar, por supuesto, a los médicos, a los especialistas, pero los políticos, como dice Ana, acá sí dicen, este trabajo es esencial, este no, y el trabajo de los políticos, porque para mí el trabajo de los políticos no es esencial, en absoluto. Y acá lo uno con la pregunta de Daniel. Yo desde que estaba en Venezuela ya me consideraba para mis adentros anarquista y cuando salí de Venezuela lo reafirmé por completo, porque yo tentaba el beneficio de la duda de decir, bueno, esto a lo mejor es el Estado venezolano. No, es Realmente cualquiera. No, sabes que ahora que lo mencionas, Sara, Ya va, quiero tengo destacar una allí anécdota. que es los políticos con poder. No nos metas a todos en ese paquete. ¿Sabes que acá hay un ministro? No me acuerdo exactamente qué ministro de la provincia de Ontario fue, pero es como que vino el gobierno y lanzó una orden de que no pueden salir de casa, no pueden viajar, no pueden hacer nada. Bueno, resulta que este ministro en particular se fue de vacaciones a una isla en el Caribe, alguien lo descubrió y sin embargo el tipo estaba colocando como que las llamadas y las reuniones en Zoom y se ponía un fondo como si estaba en la oficina, como si él todavía estaba en Canadá. Y En resulta que pantalla eso verde. salió chama en las noticias. Obviamente el tipo de inmediato lo despidieron, pero entonces la gente empezó a decir como que claro, porque al final de cuentas las leyes, tú sabes, es como que, sabes, si no las aplicas a nosotros, pero tú estás yendo y disfrutando la vida y nosotros acá encerrados viéndonos las caras en invierno. Ya, creo que en una de las últimas cuarentenas que pusieron, o sea, cuando venían a justificar una cuarentena larga que vino, Maduro dijo, es que yo sí estoy vacunado y ustedes no, por eso es que hay que hacer la cuarentena. Y es que, ¿sabes? Si eres desgraciado. O sea, obviamente tú te Demasiado. vacunas porque es tu posición de presidente que decidiste que esa vacuna es para ti y entonces vienes y niegas que entren más vacunas a Venezuela y yo no me puedo vacunar, por ejemplo. sí. Miren, acá hacen una pregunta bien buena, que además es ya el segundo tema que nosotros queríamos tocar hoy. Y Rafael dice, ¿qué opinan de las elecciones en plena pandemia? Y yo creo que, bueno, esta pregunta está como anillo al dedo, porque además nosotros hoy queríamos hablar un poco sobre el tema del Lazo, o sea, Lazo en Ecuador.
sea, es el fin de la hegemonía electoral del correísmo. Al menos así lo vi yo en el primer momento, porque bueno, estaba muy emocionada de que por fin, o sea, por fin una luz en Latinoamérica. De verdad que era muy difícil que Lazo ganara. No muy difícil, pero sí estaba muy parejo. En la primera vuelta había 16 candidatos presidenciales y para pasar a segunda vuelta, el candidato de Correa, que era Andrés Arauz, pasa súper fácil, fue el primerito que gana y tal, pero y yo dije, no, pero es que esta vez sí Lazo va a ganar. Y entonces resulta que a Lazo le toca pelear contra Yacu, bueno, no pelear en el sentido de que le toca un reconteo de votos contra el candidato indígena, que es Yacu. Yo no sé, algunos seguramente lo van a recordar, y eso gracias a Vanessa yo lo recordé, que fue el que lideró las protestas de los indígenas para que no aumentaran la gasolina en Ecuador. Entonces, bueno, ese era el candidato. Y yo decía, no puede ser que Ecuador esté a punto de elegir entre el candidato correísta y el candidato indígena, que es anticorreísta, pero igualito es súper estatista. Entonces no creo que tenga tan mala suerte. Bueno, al final pasó Lazo a segunda vuelta y Lazo gana con 5 puntos de diferencia contra Andrés Arauz, pero esto ha abierto muchos debates, o sea, muchos debates porque nosotros como venezolanos, no sé si ustedes lo ven igual, pero creo que nosotros sabemos detectar automáticamente quién es y quién no es liberal. Porque como tantas cosas que nos ha pasado, hemos visto de todo en este país, ya nosotros sabemos automáticamente quién puede ser un liberal falso y quién no. Entonces, no sé cómo lo ven en Ecuador, pero, o sea, yo creo que esta vez sí es un verdadero liberalismo dentro de todo lo que cabe, ¿no? Pero creo que esta vez sí Venezuela ha ganado un aliado real. Creo que además la lucha contra el socialismo en la región y contra el Foro de Sao Paulo, creo que sí se ha ganado un nuevo aliado duro, un nuevo aliado fuerte, y que aunque Guillermo Lasso tiene, digamos, viene de ser social cristiano, o lo que llaman algunos un poco más conservador, creo que se vio mucho en la segunda vuelta cómo él cambió su campaña, y que eso al final le llevó a dar, o sea, lo llevó a tener la victoria, y que su propuesta, al menos su propuesta de reforma económica, que entiendo que una de ellas es la reforma tributaria, creo que se nota bastante que, bueno, está muy influenciado por asesores liberales. Yo quiero pensar que es así, quiero pensar que me estoy mentalizando de que sí, eso va a funcionar, que sí, Ecuador va a ser, bueno, digamos, una de las, como en su momento lo fue Chile o lo es Chile, va a ser una también una potencia liberal. No sé qué opinión Yo tienen no sé si ustedes esta con es respecto a una eso. opinión impopular. Yo estoy muy feliz por la victoria de Lazo en Ecuador, pero uniendo como los temas de elecciones y pandemia, a mí una elección en pandemia no me parece algo esencial, honestamente. O sea, tú me estás diciendo que yo no puedo ir a comprar ropa, por ejemplo, que tal vez la necesito, o los zapatos para mis hijos, whatever, pero sí puedo ir a escoger un candidato donde esas tengo que hacer una fila, tengo que estar no sé cuántas horas expuestas, porque eso sí es esencial, y que compres ropa no es esencial. O que Yo vayas creo que a un Astrid, restaurante no es esencial. sabes que yo tengo un punto al respecto, y es que creo que las elecciones no la paran porque pueden decir que como que lo usan de excusa para perpetuarse en el poder. Y para eso utilizo un ejemplo que discutí con un amigo acá de Israel, y es que él me dice que por lo menos el primer ministro de Israel tiene como que mucho como que opiniones negativas en contra de él. Y una de las razones es porque supuestamente Israel tenía que tener elecciones y como que las tuvieron que suspender o extender por cuestiones de pandemia. Y es como que, oh no, no vamos a hacer elecciones ahora por cuestiones de pandemia. Y este tipo, que supuestamente podría perder, ya no va a tener elecciones. Entonces, ¿sabes? Yo creo que por esas razones es que no las paran, porque es como que quieren mantener como que el hilo constitucional en ese sentido. O sea, a mí el tema de las elecciones aquí sí me generó como que cierto ruido, porque por un lado, pocos días antes de las elecciones aquí lanzaron otra vez un estado de excepción, otra vez cerraron un poco de cosas, otra vez pusieron pico y placa, los carros no podían circular todos los mismos días.
pero por otro lado, para la elección no se anunció ningún tipo de medida, digamos, especial de, no sé, de bioseguridad, o sea, no hubo mayores protocolos de protección o de prevención del COVID como si de los que había habido en la primera vuelta. Eso a mí me pareció demasiado hipócrita. Y ya entrando un poco más en el tema que comentaba María, o sea, yo sí creo que Lazo tiene muchísimas influencias liberales, él está rodeado de asesores liberales, políticamente yo lo veo, haciendo la analogía, lo veo sumamente afín, o sea, a lo que es María Corina Machado, a lo que es el Partido como Movimiento de Venezuela, en el ala liberal, pero también tiene un ala conservadora bastante fuerte en ese sentido. De hecho, Lazo creo que socialmente tira más hacia el conservadurismo. Ahora bien, la pregunta no es tanto si él es liberal o no, sino qué tantas medidas liberales va a poder realmente aplicar él en Ecuador, porque aquí la cosa tampoco está fácil. Yo no siento que haya, y ojo, yo estoy sumamente contenta de que haya ganado Lazo, pero yo no siento que haya ganado Lazo. Yo siento que perdió el correísmo, porque Lazo en primera vuelta obtuvo muy pocos votos, pasó en la rayita en la segunda vuelta, y en la segunda vuelta simplemente votó más gente por él, y muchos eran personas que en primera vuelta habían votado por Yacu Pérez, que es socialista, o por Javier Heras, que también es socialista. Entonces, yo creo que lo que quedó clarísimo es que los ecuatorianos decidieron mayoritariamente que no le iban a dar más oportunidades al correísmo de los 14 años que ya les han dado votando por correístas una y otra vez. Entonces, el problema de Lazo, más allá de la opinión pública, que yo siento que la va a tener muy en contra, es que Lazo se está enfrentando a una Asamblea Nacional que tiene mayoría correísta. O sea, la mayoría en la Asamblea Nacional Ecuatoriana en este momento son el partido de Rafael Correa y el partido Pachacuti, que es el partido de Yacu Pérez. Entonces, yo siento que eso va a ser una piedra de tranca. Como está la Asamblea Ecuatoriana ahorita, a ellos les va a tocar hacer consenso. Le va a tocar llegar a acuerdos con ciertos bloques dentro de la Asamblea Nacional para poder aprobar ciertas leyes. Muy probablemente otro tipo de legislaciones que él quiera aprobar va a tener un bloque ahí fuerte que no se lo va a permitir. Entonces, va a ser complicado. Y de hecho, esa es una pregunta que yo me estaba haciendo. De su plan de gobierno, hay que ver qué es lo que en la práctica puede aplicar, porque una cosa es lo que tú como candidato prometes, todo bello, asumiendo que vas a tener todo a tu favor, y otra cosa es cuando ya llegas al poder y te encuentras con que, por ejemplo, tienes un poder legislativo donde tú no eres mayoría y donde te va a tocar hacer consensos con fracciones políticas distintas a la tuya para llegar a acuerdos. Entonces, esa es una pregunta muy importante y yo creo que hay que ser muy realistas. Yo siento que si la gente está esperando a Lazo como, ¿sabes?, el superliberal que va a mega liberalizar Ecuador y que va a ser como Mises echando rayos privatizadores por ellos, eso no va a pasar. No creo que pase. Creo que Lazo le va a tocar llegar a muchos consensos. Va a haber muchas políticas que yo creo que sí va a poder aplicar y van a ser positivas, como otras que no. Va a tocar hacer muchísimos consensos. Y hay que ver cómo está el tema de la conflictividad social, porque vimos que recién en 2019 aquí armaron un alboroto por una subida de precios en la gasolina. Entonces, yo siento que por el movimiento indígena. Entonces hay que ver qué tan factible va a ser que se tomen aquí ciertas medidas, digamos, de choque sin que eso genere un conflicto social. Yo siento que eso es súper importante, porque creo que a la gente se le olvida que el presidente no es como el único que toma decisiones. O sea, yo siento que la gente cree que llega un presidente y es como que él va a hacer todo lo que él prometió que podía hacer, sin olvidar, por ejemplo, que hay una asamblea, que es la que puede decir o no qué leyes van, qué leyes se derogan, qué leyes se crean. Y entonces muchas veces la gente dice como que es que este presidente no hizo. ¿Qué tantas posibilidades tenía de hacer? Sí, efectivamente, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes y es porque realmente la gente espera, efectivamente, o por lo menos nosotros como liberales, libertarios, que venga y ya empiecen a aprobar medidas. Pero ¿qué ocurre cuando te encuentras con el rechazo social? ¿Qué ocurre cuando empieza la gente a quejarse, a protestar, a quemar en plena calle? Acá pasó algo similar cuando ganó este gobernador en Ontario, porque él vino y dijo que él iba a cambiar la cuestión de los maestros en las escuelas y iba a hacer muchas reformas a nivel educativo en Ontario. Y resulta que el sindicato de maestros, que acá es muy fuerte y bastante izquierdoso, como la mayoría de los sindicatos, bueno, o sea, se fueron encima y eso era cada vez protestas.
qué hacen los medios, este tipo aquello, este tipo lo otro. Entonces, ¿sabes? Los políticos no quieren asumir ese costo político. Y muchas veces las medidas que pueden ser efectivas son impopulares. Ujú. Sí. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso que dice Ana, incluso yo creo que yo soy bastante escéptica con respecto a estos cambios de gobierno. La verdad, yo no creo que aunque la sociedad liberal vaya a hacer mucho por Ecuador y no creo que vaya a hacer nada por Venezuela, no porque a lo mejor él sí quiere, pero no creo que pueda, no creo que tenga las condiciones dadas. También hay un tema estratégico, o sea, un presidente puede querer, sí, con todo su corazón ayudar al pueblo venezolano, pero si no tiene ningún recurso para hacerlo, si no tiene ninguna alianza realmente efectiva para hacerlo, y además, ¿qué tanto podría hacer Ecuador por Venezuela? ¿Firmar un papel? ¿Lanzar un comunicado? ¿Qué es lo que han hecho todos los gobiernos de Latinoamérica? ¿Quién ha Sanciones. hecho algo? Sanciones que O de, realmente, lamentándolo mucho, han perjudicado principalmente a los ciudadanos, porque sabemos que el gobierno de Venezuela, o bueno, el desgobierno, lo que sea que hay, viven del narcotráfico. Este, y además de eso, yo desde hace tiempo no creo en la democracia, creo que la democracia no sirve, creo que los políticos están sencillamente desempeñando una actuación en la cual unos fingen ser enemigos de otros, pero en el fondo todos son lo mismo y van por los mismos intereses, y yo no creo que exista realmente una derecha en Latinoamérica, la verdad. Yo solamente Este, quiero agregar que yo apoyo a Sara en lo de la democracia. Ya. Saben que yo Mi quiero pregunta agregar un es, comentario acá. Lo que pasa es que en el fondo creo que se escuchan unas canciones de Ana Gabriel. Los vecinos por acá están como, no sé, están despechados o están Despechados. celebrando todos algo, vivimos no lo ese sé. despecho. Bueno, total que es que esta música lo pone como más dramático, o sea, eh, es complejo porque los venezolanos hemos pasado por tanto y de hecho hemos visto además que ha ganado Piñera, ha ganado Macri, ha ganado Duque. Bolsonaro, ha ganado Duque y a pesar de Trump. eso, bueno, Trump, y a pesar de eso nosotros como que seguimos igual o peor, no, de hecho peor. Sí. Entonces, claro, peor en el sentido de la situación interna, ¿no? Y que bueno, yo lo que creo es que obviamente no voy a decir acá de manera ilusa, mira, no, mañana Lazo va a liderar una lucha internacional contra el Foro de Sao Paulo a favor de Venezuela. O sea, es súper iluso pensar eso, pero pienso que si él tiene esta oportunidad, o sea, cónchale, ¿será que de repente a lo mejor lo habrán estudiado, lo habrán discutido en su equipo de trabajo? O sea, porque claro, es verdad que lo que dice Sara, al final ellos se quedan en un comunicado más y uno como que, bueno, sí, vamos a darle retweet, vamos a compartirlo, pero ya, no pasa más nada. Que yo no quiero llegar al pesimismo, o sea, el pesimismo total de decir, bueno, esto es lo que va a pasar de ahora en adelante. Quizás por eso yo me autoinyecto esperanzas. Pero creo que si estos políticos, por lo menos ya Duque no está tan solo, Bolsonaro no está tan solo, si tienen a otras regiones que han ganado, digamos, gobiernos de derecha, cónchale, ¿por qué no inician desde ya una lucha contra el socialismo en la región? O sea, así como los socialistas se expanden y que además sus proyectos siempre son globales, o sea, nunca son locales, o sea, es para todos, o sea, todo el mundo tiene que pensar como yo, todo el mundo tiene que estar tenemos que, no sé, echarle bromas a todos como nosotros le echamos bromas a nuestro país. Y además, bueno, primero era el Foro de Sao Paulo, ahora es el Grupo de Puebla, o sea, siempre se están inventando organizaciones como una forma de reorganizarse, a pesar de que ellos hayan perdido candidatos, hayan perdido gobiernos, igualito, ellos se reorganizan. Entonces, yo digo, cónchale, si en este caso la derecha o gobiernos que defienden la libertad en la región, ¿por qué no hacen lo mismo? Entonces, cada vez que gana uno, yo como que digo, no, a lo mejor sí puede iniciar un proyecto amplio, ¿no? Como en su momento llegó a hacerlo el Grupo de Lima. Cónchale, yo digo, bueno, a lo mejor esta vez sí se va a hacer algo.
Entonces quizás esa es la esperanza que María, tengo. ¿tú no notas que antes de que puedan hacer algo, pasa algo en sus países de la izquierda que no pueden hacer nada por Venezuela? O sea, cuando pasó lo del Grupo de Lima, que Piñera Sí, estaba como súper activo, salió lo de PPK. y lo de la explosión social en Chile, y también hubo una en Colombia. Entonces yo creo que es que de verdad no nos sabemos organizar como liberales. No sé si es que no sabemos hacer política los liberales, pero siempre pasa algo. O sea, siempre pasa algo que esto se puede decir en internet, que nos jode. Sí, 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 Y, total. y De lo hecho, otro es que según el liberalómetro, yo creo que nadie nunca va a ser suficientemente liberal. O sea, si yo mido bajo mis estándares de liberalismo, para mí nadie es suficientemente liberal, ¿sabes? Y así vamos viendo y midiendo, y yo creo que mientras más podemos acercarnos a algo próspero y a una sociedad más libre, siento que para mí está bien por los momentos, y que cada vez podamos ir conquistando más espacios. sí, y yo también estoy de acuerdo con eso que dice Astrid, nadie nunca va a ser lo suficientemente liberal y eso no es malo porque precisamente, bueno, no es un absoluto, digamos, mientras más se exija, si se quiere, mientras uno pueda ser más crítico, creo que es mejor, ¿no? No se cae en el fanatismo ciego. Pero además, creo que hay un factor que se los va a dificultar mucho a Lazo y es la pandemia. O sea, él va a entrar en un Sí. momento muy, muy difícil en todos los sentidos y que estoy casi segura que cualquier cosa que haga, así sea bueno desde la razón, no va a ser popular. Entonces, bueno, yo creo que ahí eso es otro elemento que a nosotros nos perjudica muchísimo como venezolanos, porque si por una parte el ojo del mundo estuviera sobre Venezuela y estuvieran las condiciones óptimas para que nos ayudaran, para que realmente pasara algo, y no pasó en ese momento, y ahora que cada país está velando por sus propios intereses, yo creo que lo tenemos complicado a los venezolanos, la verdad que sí. Y, o sea, yo también lo Yo veo. tengo, Yo lo veo complicado. Yo creo que lo que puede hacer Lazo por Venezuela es, bueno, desde el punto de vista geopolítico, el desconocimiento del régimen de Nicolás Maduro, que eso ya varios gobiernos lo han hecho, que para mí no pasa de ser una sanción moral, y si un apoyo real que podría ser, porque realmente no veo cuál otro podría tomar, es el apoyo a los inmigrantes que están llegando a Ecuador en estos momentos. Que aquí a Ecuador llega un gentío literal de las peores maneras, llega muchísima gente a pie, llega muchísima gente pobre, y aquí te ponen piedras de tranca por todos lados para que tú te legalices. Aquí yo por lo menos estoy en proceso de tramitar mi residencia permanente en este país. Aquí la residencia permanente tiene un valor de $550, que es un valor que la mayoría o sea, aquí una persona, el sueldo mínimo es de $400, o sea, un venezolano que se viene a pie buscando vivir, trabajar, que hacer su vida, no puede pagar, no puede costearse lo que son los trámites de legalización. Entonces yo creo que un reto importante para Lazo y una forma en la que él podría ayudar no solamente a los venezolanos que llegan acá buscando construir su vida, sino también a su propio país, para que la mayoría de los inmigrantes que estén acá estén de forma legal, es a través de reformas con los requisitos migratorios que le solicitan a la gente, porque realmente ahorita hay una cantidad de trabas burocráticas que dificultan mucho en ese sentido. Más allá de eso, yo siento que realmente no puede hacer mucho. Y como dice Sara, está entrando en un momento demasiado difícil. Ahorita Ecuador está en un proceso, está bajo una crisis económica, yo diría también que política. No sé si ustedes saben, pero a raíz de la pandemia, todos los ministros de salud que ha habido en Ecuador han ido renunciando, no duran mucho tiempo desde que comenzó la pandemia, y eso es porque todos terminan siendo acusados de corrupción o algo les encuentran, o por mala gestión de la situación. Entonces yo creo que la prioridad del gobierno de Lazo va a ser pues atender el problema inmediato de su país, que es ese, y ya a partir de ahí en adelante pues ver qué pasa con el tema de Venezuela, que para mí es un tema global. Mucha gente tiende a verlo como que es un problema solamente de los venezolanos, pero no, definitivamente se convirtió en un problema regional. Exacto, es Pero un problema regional y, o sea, yo realmente apoyo mucho lo de ayudar a los refugiados en el sentido de legalizarlos, pero el asunto es que yo pienso que esa no es la respuesta suficiente, ¿sabes? Porque la solución no es que sencillamente todos los países acepten venezolanos y ya. La solución final debería ser que los venezolanos pudiéramos tener nuestra casa, nuestra posibilidad de tener un sí. sitio hacia donde volver. Por lo menos algo que a mí sí me dolió más o menos en esta cuarentena es que, o sea, Canadá es un país que recibe
inmigrantes de todos lados del mundo. Y yo veía como de repente mis amigos de Brasil decían, ¿sabes qué? Voy a trabajar desde Brasil un tiempo y voy a pasarla con mi familia. O venía el otro que viene, no sé, de Japón. Ah, sí, bueno, yo me voy a Japón un tiempo. Y luego yo como que, ¿sabes? Yo me tengo que quedar aquí. ¿Por qué? Porque lamentablemente, o sea, ¿a qué sitio me voy a ir? Y eso es tristísimo, o sea, de verdad es súper triste. Y entonces yo creo que, ajá, bien que nos reciban y todo eso, pero ¿qué medidas, o sea, cómo nos pueden ayudar a recuperar nuestro país? Esa es la pregunta que yo tengo. Una pregunta para ustedes que vi hace poco en Twitter y me llamó la atención. A ver qué opinan ustedes. ¿Cuál creen que es lo más difícil de explicar en general en los 20 años de chavismo, madurismo que llevamos? O sea, ¿qué se les haría más difícil de explicar a un extranjero, por ejemplo? Eso es una buena pregunta. Todos. O Pero sea, Vanessa cosa. salió. Sí, creo que sí. sí. Bueno, esa pregunta No sería para sé, Sara y Ana, que son las que están afuera. entre Caribe, entre explicar, por lo menos a mí se me hace súper difícil explicar precisamente el aspecto de cómo funciona el control cambiario, porque eso para estas personas es totalmente ajeno, o sea, ellos no se imaginan lo que es lidiar con eso. No, que para yo irme de viaje tenía que llenar no sé cuántas carpetas para recibir dólares, o sabes, para yo poder estudiar una carrera tenía que no sé qué, hacer que no sé qué cosas para aplicar a dólares. O por lo menos como les digo que para un momento en Caracas yo tenía que dar una huella digital para comprar una caja de cornflakes. Para ellos eso es como que, oh my God, o sea, Eso ¿cómo es se me había posible? olvidado, lo de la huella. O sea, es como que mi cerebro decidió borrarlo porque fue un momento muy traumático. Traumático. O sea, sí, yo cuando explico esas cosas a ellos se les parece como que eso es el fin del mundo. O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo ustedes lo permitieron? Y es como que no es que lo permitimos porque nos dio la gana. O sea, esa gente llegó elegida, llegó votada y luego hizo todo lo posible para perpetuarse en el poder. O sea, es horrible, pero pasa pues. Vane volvió. Bueno, en mi caso me han hecho la pregunta muchas veces y es bastante frustrante. ¿Y por qué no sacan a Maduro? Sí. Y yo, Ya se las iba a ¿cómo te preguntar. explico? ¿Cómo te explico? De verdad, para mí es muy difícil explicar, o sea, el tema de cómo perdimos las instituciones, el tema, por un lado, del autoritarismo de Chávez, que es que la gente a veces piensa que es Maduro el problema, y se les olvida todo lo que hizo Chávez, todo el ventajismo, cómo utilizó todo el aparato del Estado para financiar sus campañas, para finalmente, bueno, torcer todas las cosas hacia donde él quería, la complicidad de la comunidad internacional, porque Sí. ahora nadie quiere a los venezolanos, pero cuando Venezuela tenía platica, que les pasaba plata, ay sí, no, qué maravilla, todo lo que sea Chávez lo aplaudían y maravilloso, y nos quedamos callados ante la violación de los derechos humanos y ante los abusos de poder, y ahora sí, todo el mundo dice que eso es problema de los venezolanos. ¿Quién los manda a votar por Maduro? Ah, pero toda la complicidad que hubo en la comunidad internacional se lavan las manos. Entonces, es difícil explicar todo lo que sucedió con las Fuerzas Armadas, es difícil explicar, pues, la traición de la oposición tradicional, la complicidad de muchos políticos. Es complicado. Yo allí, pues, podría demorarme muchísimo tiempo y aún así por ejemplo, la delincuencia como método de control social, la represión, que acá la represión en Chile, mira, a mí me da risa porque los chilenos, bueno, escandalizados que esto es horrible, que esta es la peor dictadura, y la comunidad internacional también. Y no lo digo desde el desdén, obviamente que yo no apoyo la brutalidad policíaca ni nada de eso, sino que, o sea, es incomparable la represión que hay acá con la represión que se dio en Venezuela, que ni siquiera es de las fuerzas de seguridad del Estado, sino de grupos paramilitares de cierta forma. Yo creo que otra cosa súper difícil de explicar es por qué tenemos dos presidentes y ninguno sirve. Exactamente. Sabes que eso es muy importante lo que tú mencionaste, Sal, y es porque acá en Norteamérica, y digo Norteamérica porque también Canadá cayó en cebolla con lo de Black Lives Matter, la organización. Ellos básicamente empezaron un movimiento que es Defund the Police, o sea, como que quítale fondos a la policía. Y yo lo que pensé automáticamente fue, o sea,
En pocas palabras, esta gente, ¿quién carajo entonces nos va a cuidar? No quieres legalizar las armas, porque en Canadá más bien cada vez hay leyes más estrictas para prohibir el uso de armas en civiles, y de paso quieres disminuir la influencia de la policía. Entonces, ¿sabes? Es como que, no sé, flashbacks de Vietnam, así como el meme, es como que no quiero volver allí. Bueno, yo, por Vane, ejemplo, para ti que te no. fuiste. Bueno, Perdón, Maris, Vane. sigue tú. No, que Vane responda, o sea, que cuál ha sido, digamos, lo más Lo difícil de más explicar difícil de lo en que 20 se años de vive en comunismo. Venezuela a un extranjero. ¿Cómo se lo explicas a un extranjero? O sea, yo realmente, por lo menos el tema de los dos presidentes, no lo he podido, o sea, yo creo que no hay forma, no hay manera corta, lógica de explicar eso, de verdad. En algún punto, entre 2019 y la transición al 2020, yo siento que ese tema simplemente se perdió por completo. La gente afuera no lo entiende, ni lo entendió, ni lo va a entender. Nosotros tampoco lo entendemos, así que no podemos pedir mucho. Pero algo que a mí me ha costado muchísimo explicar aquí en Ecuador, Dios mío, ha sido el tema de la represión. La típica pregunta de por qué ustedes, como dice, ¿por qué ustedes se dejaron? ¿Por qué no son? Aquí es muy común que a los indios les atribuyan, a la población indígena les atribuyan, digamos, el poder de sacar y tumbar presidentes, que ellos son lo máximo, que con ellos nadie puede. Dicen, ¿y por qué ustedes no tienen gente como nuestras indígenas gloriosas que salen y se inmolan y tumban presidentes? Y yo siempre les respondo, ¿y por qué tuvieron a Correa en el poder por 10 años entonces? Y algo que yo también me doy cuenta es que no entienden cómo es la represión, o sea, no entienden el nivel de la represión en Venezuela. Aquí también pasa lo mismo, aquí la gente se queja de la represión. En 2019 dijeron que esa era una dictadura, la dictadura de Lenín Moreno, que qué horrible cómo reprimían a la gente, que Lenín Moreno asesino, y yo veía, yo decía, Dios mío, yo no sé si es que uno como viene de Venezuela y uno ha visto tantas cosas, uno tiene dañado el reloj de alerta, o sea, no sé, pero a mí me parecía estupidísimo, o sea, yo no entendía la queja de la gente. Yo decía, yo tengo que ser definitivamente, como yo vengo de otro país y yo he visto otras cosas, tal vez yo me insensibilicé un poco ante lo que la gente se estaba quejando acá. Yo decía, yo definitivamente me tengo que revisar a mí misma o estoy loca, pero para mí esto no es una represión, o sea, no, qué violación de derechos humanos ni qué nada, o sea, realmente no lo vi en lo absoluto. No es que no haya brutalidad policial en otros países, pero tú lo comparas con lo que nosotros vivimos y realmente nada que ver. Y es muy complicado explicar eso, porque la gente simplemente no entiende. La gente piensa en sus países y la gente juzga a Venezuela desde la lógica de sus gobiernos democráticos que de una forma u otra tienen cierto respeto, aunque sea mínimo, hacia los derechos humanos. No se meten en la cabeza que pues en nuestro país es totalmente distinto. Entonces a mí eso me ha costado muchísimo explicarlo, al punto que llegó un momento en el que yo dije que sencillamente yo no hablaba más de la situación de Venezuela con gente de acá, o sea, porque es muy complicado, o sea, no puedo. Eso que dice Vanessa, a mí me pasó aquí en Chile cuando el estallido social y se levantó una ola de rechazo hacia los venezolanos fuerte porque la mayoría no estábamos de acuerdo, aunque yo entiendo muchas de las cosas por las cuales la gente está molesta, incluso las comparto, pero sencillamente difiero de otras y me parece que los medios tampoco eran los propicios, ¿no? El punto es que se levantó una ola de rechazo hacia los venezolanos y los argumentos eran váyanse a su país a luchar porque se largaron como ratas, no como nosotros, que sí luchamos por nuestro país. En un país democrático donde tú ves que acá le gritan a los policías, a los carabineros en su cara, Paco culiao, les escupen, les hacen un montón de cosas y yo no voy a negar que por supuesto sí hay momentos de abuso de poder, pero yo he presenciado esas cosas y los policías no hacen nada. Anda a decirle a un policía en Venezuela eso. Anda a escupir un policía en Venezuela a ver qué te va a hacer. Es más, por mucho menos, te hacen un montón de cosas. Es más, tú ni siquiera tienes que meterte con ellos, porque ellos van y se meten contigo. Y te secuestran, respóndeles y te medio roban. mal. Respóndeles medio mal. Entonces ahí, o sea, eso a mí me molestaba y me dolía, porque yo fui una persona que yo siempre luché por Venezuela y siempre hice lo que estaba a mi alcance para evitar precisamente la catástrofe en la que, digamos, mi familia también. Vi gente
dejándolo todo en la calle. Todas las personas que murieron, todas las personas que quedaron mal, con secuelas físicas y psicológicas de las protestas. O sea, yo siento que nosotros luchamos con todo, hicimos todo lo que podíamos, todo lo que un ciudadano puede hacer, lo hicimos. O sea, a mí eso no me queda ninguna duda. Ninguna duda. Entonces, que otros países crean que es que nosotros nos quedamos de brazos cruzados y nunca hicimos nada, eso a mí me duele muchísimo. Y entendí como Vanessa que nunca lo van a entender porque hablan del privilegio de su democracia. Sí, sabes que a mí esas cosas, o sea, yo en ese aspecto le doy muchas gracias a Diosito que no vivo en Latinoamérica, y es porque yo escucho y leo eso en internet. Yo creo que tendré un aneurisma cerebral si viene un mamerto que de su privilegio democrático, como dice Sara, a darme, no sé, un regaño a mí de cómo perdimos a Venezuela. O sea, en ese aspecto el canadiense es como que muy, bueno, por si aquí la gente es como que muy introvertida, más pacífica en ese sentido. Entonces ellos jamás ni uno solo ha venido a decirme, oye, ¿por qué no defendieron a tu país? O sea, nunca, nunca, nunca. Lo único es que sí me he conseguido con socialistas del primer mundo o comunistas del primer mundo que empezaron a hacer cosas como Hands Off Venezuela en plena calle, y era básicamente ellos diciendo que cuando ocurrió lo de Guaidó, eso era intervención gringa estadounidense en Venezuela. Y pues en esas veces sí, una vez hasta me fui a un meeting y les dije en su cara que eran un montón de hipócritas y no me importaba, llegó la policía, eso sí fue un desastre, pero al diablo, Buena, todos, me da igual. ídola. ¿Sabes qué? Y dos cosas que, bueno, yo no he vivido, digamos, fuera de Venezuela, no he migrado, pero a veces he ido a varios eventos fuera del país, y hay dos cosas que siempre me dicen o me preguntan. La primera es, ¿cómo hacemos para nosotros vivir con $1 al mes? Y es algo que yo no sé explicarlo. O sea, de verdad no sé cómo explicarle a las personas todo lo que hace un venezolano para sobrevivir con la economía que nosotros tenemos. Que, no sé, más de 2.500% de inflación, de hiperinflación, un montón de controles cambiarios, $1 paralelo y $1 del Banco Central. Que además nosotros trabajamos con dólares, pero el dólar ni siquiera se produce en Venezuela ni nada, o sea, no producimos dólares y aún así todo está dolarizado. O sea, creo que eso ha sido una de las cosas que yo nunca he podido responderle, o sea, hacerle entender a un extranjero cómo sobrevive un venezolano así. Y lo otro es, no sé, a lo mejor esto va a traer muchos debates dependiendo de lo que piensan las personas, pero cuando nosotros pedimos ayuda internacional por la situación en la que estamos viviendo, muchos siempre me dicen como que, pero es que eso, porque nuestra gente tiene que ayudarlo a ustedes, o sea, eso es un problema de ustedes eligieron a Maduro, ustedes eligieron a Chávez, y a mí me molesta mucho, o sea, a mí personalmente me molesta demasiado, porque, o sea, yo le digo, ya va, o sea, primero cuando llegó Chávez, yo tenía 4 años, y te apuesto que si hubiese tenido 18 para votar, jamás le hubiese dado mi voto a Chávez. Pero además de eso, o sea, independientemente de eso, de que bueno, alguien eligió a Chávez, no fuimos nosotros, pero igualito nos van a culpar, tampoco elegimos a Maduro, o sea, Maduro no está ahí porque nosotros hayamos votado por él, o sea, se robó unas elecciones, son dictadores, son malandros, delincuentes, etcétera, y bueno, creo que eso es como una de las dos cosas que de verdad es como que difícil explicarle a los extranjeros, porque bueno, la primera es que no sé cómo explicarle a la gente que aquí, no sé, la gente cómo sobrevive con $1 al mes, y lo otro, que bueno, que sencillamente la gente dice, bueno, ¿por qué nosotros, yo, Estados Unidos, o yo, Canadá, o Chile, o Ecuador, porque tengo que ayudar a Venezuela? O sea, que eso no es mi problema. Entonces, Hitler también llegó al poder democráticamente. sí. O sea, con Sí, ese exacto. criterio nadie se habría metido a detener a los nazis. Sí, totalmente. Bueno, muchachas, llevamos más de 1 hora aquí. Yo creo que ya podemos ir finalizando esto. Me ha gustado muchísimo. Yo no sé si ustedes quieren decir algo antes de ya despedirnos, un mensaje o algo.
bueno, con todo lo que hemos hablado hoy y con todas las personas además que nos han sintonizado varias personas de distintos países, no solamente venezolanos. No, bueno, gracias por sintonizar a los que sintonizaron y los que hicieron la pregunta. Y también gracias a María particularmente por organizar esto. De verdad me gustó mucho hablar con ustedes, muchachas. O sea, súper inteligente todas. Y bueno, esperamos que lo podamos repetir. Bueno, Sí, sí. muchísimas. Yo también estoy súper agradecida, la verdad que esto me ha parecido chévere, me parece divertido poder tocar como que varios temas de forma más espontánea, así como nosotras somos normalmente. De hecho, uno sé, yo me inhibo un poco porque yo a veces tengo comentarios que pueden ser fuertes u opiniones que yo sé que son políticamente incorrectas y no las digo tan abiertamente porque, wow, la gente se lo va a tomar mal, pero aquí me siento como que más en confianza y eso es chévere. La humilde opinión de Vanessa. Miren, aquí viendo que antes de finalizar aquí nos preguntan, y creo que esto lo vi mucho cuando compartieron el flyer, que como somos 5 mujeres, a lo mejor muchos piensan, bueno, estas van a hablar de feminismo. Y alguien nos preguntó por acá, ¿se consideran feministas? Ya para resumir, o sea, al menos mi postura, eh, yo sí creo en el feminismo liberal. Sí, a lo mejor aquí muchas tienen distintas formas de ver el tema de la lucha de las mujeres. La nueva ola de feministas, sobre todo las marxistas y radicales, evidentemente no me representan, no representan lo que yo creo, pero sí creo mucho en las mujeres inteligentes, trabajadoras, capacitadas y todas ellas que todos los días luchan para llegar a distintos espacios, desde ser gerente hasta, no sé, ser la mejor mamá o ser política, ser ministro, o sea, lo que sea. Creo que mientras lo hacen de manera honrada, con honestidad y con propios méritos, o sea, sí, entonces sí creo en el feminismo. Pero esta en específico no era algo sobre el feminismo, sino que bueno, yo creo que las muchachas son, independientemente de su género, son súper inteligentes, capacitadas y que yo sabía que iban a dar muy buenas opiniones con los temas que hoy tocamos, así que por eso 5 mujeres haciendo este podcast hoy. Yo siento que yo soy más feminista de lo que no lo soy, pero también soy feminista liberal. O sea, siento que no necesito al Estado como que para que me dé cuotas de género ni nada. Sin embargo, sí entiendo que hay como en países más o menos que se debe dar una lucha distinta. O sea, creo que no es la misma lucha aquí en Venezuela que tienen que dar las mujeres a la que se puede dar, no sé, en México o en Canadá o en Estados Unidos. O sea, creo que no es algo tampoco universal. Bueno, entonces, Sara, ¿ibas a decir algo? Sí, que me pasa un poco lo que dice Astrid, que quizá me siento más feminista que no feminista, pero no podría o nunca me, digamos, de alguna forma autodeterminado como feminista. Lo que sí creo es que me interesan mucho esos temas, ¿no? Sobre todo quizás a nivel psicológico, como los cambios que se están dando, cómo eso repercute de alguna forma en la forma de vincularnos de hombres, mujeres, en la sexualidad, por lo menos, en las digamos, las posiciones de poder. Creo que, bueno, luego quizás podríamos hablar sobre eso. Creo que hay mucho, mucho para hablar. Creo que las mujeres ciertamente estamos tomando un rol distinto en la sociedad, pero no solo las mujeres, los hombres también. Entonces creo que, no sé, socialmente creo que me interesa mucho. Hay ciertas banderas, digamos, que defienden los feminismos, porque no existe un solo feminismo como tal, existen muchos tipos de feminismo y muchos pues considero que sí, que estoy ahí, pero no, me cuesta identificarme con esa etiqueta. Quizás porque el estereotipo que hay del feminismo no es el que yo considero que podría representar si es que pertenezco a alguno de esos feminismos. Sí, en O mi sea, caso, yo considero que, o sea, como activista así en el feminismo, de verdad que no, o sea, no encajo en el estereotipo. Y también, pero sí, como dice Astrid,
yo siento que hay ciertos países y ciertas esferas sociales. O sea, realmente yo nunca lo vi en mi país, honestamente, ni en mi entorno social. Yo siento que siempre fui tratada igual, conjunto que con los hombres. O sea, no sé cómo han sido las experiencias de ustedes, pero en mi caso fue así. Y siento que no tuve como que ganarme ese lugar en el mundo en ese sentido por ser mujer. Pero sí entiendo que hay otros países donde esto sí es una realidad. Y por lo menos una de mis mejores amigas acá es de Afganistán y ella por lo menos me cuenta cosas de la comunidad afgana y de la comunidad musulmana particularmente y son cosas que sabes que para mí son medio inimaginables. Y entonces en esos casos es como que yo entiendo por qué mujeres acá, o por lo menos de esas comunidades, quieran más feminismo y más igualdad porque es algo que es justo. En este caso es justo y necesario. Sí, o sea, yo personalmente no me identifico con el feminismo, ni siquiera sé si me identifico, o sea, con el feminismo liberal, porque a mí el simple término feminismo me genera muchísimo ruido. Sin embargo, yo creo que con el tiempo me he vuelto muchísimo más abierta a ciertos temas, o sea, yo no tengo ningún problema en reconocer que ciertas luchas y ciertos reclamos que hace que hace la corriente feminista, pues son legítimos y por supuesto que hay que traerlos a debate y que por supuesto que hay que conversarlos. Sin embargo, yo creo que principalmente en Occidente la lucha de las mujeres ya no es en el ámbito político, porque políticamente creo que estamos totalmente en igualdad de derechos con los hombres. Yo creo que si hay que dar una lucha por parte de las mujeres es más bien en el ámbito cultural y ahí no caben leyes, prohibiciones, cuotas de género, ni mucho menos. Entonces, creo que definitivamente yo sí no me identifico tanto con el feminismo, pero estoy abierta a debatir ciertos reclamos y ciertas denuncias que por supuesto que son totalmente legítimas. Yo creo que esto amerita un nuevo post, así que están comprometidas. Sí, Sí. Tenemos que totalmente. organizarnos. Bueno, a todas las personas que sintonizaron esto, de verdad se los agradecemos muchísimo. Es un esfuerzo que, bueno, hicimos todas. Yo creo que desde siempre hace falta, ya que muchas de nosotras específicamente no podemos reunirnos en la esquina, primero porque hay cuarentena y segundo porque lamentablemente el chavismo nos separó, pero gracias a la tecnología hoy podemos estar acá echando cuentos, comentando de los temas de interés y que bueno, que ustedes hayan podido ser partícipes de eso también. Esperemos que haya una próxima oportunidad. Agradecida con ustedes, muchachas, bueno, por el tiempo. Sé que están muy ocupadas en lo que están haciendo, pero bueno, creo que esto lo meritaba y bueno, ha salido excelente. Así que bueno, los espero para un próximo podcast y ya saben, pueden ver este video, lo vamos a estar subiendo a través de la plataforma Con Libertad de Decir, que lo pueden ver en YouTube y también nos pueden seguir en Instagram. Entonces, bueno, que estén muy bien y gracias por sintonizarnos. Chao. 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 Chao.